Bien ahí la imagen. Muy buen día, Silvia. Primero que nada, te agradecemos por aceptar la participación en esta entrevista. Nos gustaría que te presentes y si nos puedes contar un poco sobre los medios en los que has laborado. Okay. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Silvia Chávez Soriano, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Educación Superior. He trabajado, y siempre lo digo en clase, durante casi 23 años en un medio de comunicación, en prensa escrita, en el diario La Industria de Chiclayo, con una pasantía acá en el diario El Comercio. Y durante ese tiempo de trabajo, pues he navegado, naufragado, me he golpeado, me he levantado, porque hacer periodismo es una tarea bastante complicada, pero que te puedes levantar precisamente con la ética, precisamente con los valores con los que vas a llegar a un medio de comunicación y te vas a retirar, ¿no? Si es que tú lo decides así. Claro. Y bueno, en este caso, centrándonos en lo que es la ética periodística, ¿consideras que es importante respetar los códigos de ética? Mira, los códigos de ética están dados por los diferentes medios de comunicación en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el periódico donde yo trabajaba, siempre digo mi periódico porque lo interioricé mucho, Claro. en el periódico donde yo trabajaba había un código de ética, pero más allá del código, yo creo que primero es la ética personal, la ética. Una vez me lo dijeron en clase, la ética no se enseña, la ética se practica y se practica día a día. Los códigos de ética, si bien es cierto, compilan todas las normas, los comportamientos que un comunicador debe tener en la empresa para la cual labora, nos ayudan a autorregularnos. Yo siempre hablo de la autorregulación más que la regulación, algo impuesto, sino que nos ayuda a determinar cuál es la palabra adecuada ante una información, ante una emisión, si vamos a hacerlo por la televisión o por las redes. Entonces, estos códigos los debemos de tener en cuenta, los debemos de tener casi tatuados, interiorizados en nosotros, pero antes que eso, y siempre me lo han dicho, hay que ser buena persona, hay que tener los valores cimentados para luego con la técnica como periodistas que ejercemos, hacerlo de una manera objetiva, de una manera imparcial, de una manera que busca la verdad, no mi verdad, ni las verdades que pueden surgir por ahí, sino la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, sí, los códigos nos dan ciertas orientaciones, pero creo que cada uno debe saber al menos cuáles son los límites que tengo cuando informo, ¿no? Claro, excelente. Y, por ejemplo, basándonos en lo que son los medios locales o nacionales, hemos visto que en los últimos, bueno, más que 3 años, 5 años, Ujú, han habido muchos escándalos, muchos problemas de lo que es supuestamente los medios de comunicación, pero más que nada es pura farándula, ¿no? Y ujú, hay faltas de ujú. respeto entre conductores, invitados, no hay filtro de formatos, y estos son los canales más vistos a nivel nacional. ¿Por qué crees tú que esto sucede? ¿O cuál sería tu opinión frente a estos Fíjate, acontecimientos? si vemos los formatos de la televisión, hay una lucha interna sobre el rating y lo que yo informo. Cuando el rating sobrepasa esa labor o esa función de informar, estamos perdidos en el medio, ¿no? Ujú. También hay un aspecto económico, es decir, yo tengo una publicidad, tengo una pauta publicitaria y tengo que sacar adelante mi canal y vender. Pero hay un libro de José María de Santos que habla de que la ética sí vende. Yo puedo vender medio publicidad con la ética. ¿Y cómo? Cuando tengo claro este concepto. Primero, ¿quién hace el programa? ¿No? ¿Desde qué concepción se hace? Si hablamos de las teorías de la información, ¿cuál es mi objetivo? Informar, orientar, educar o entretener. Son 4 funciones básicas que tendría el periodismo, que los hablaba Harold Laswell, que nos hablaba Paul Sarsfield ya. Pero hay esa teoría de los 2 pasos que habla de el líder de opinión. Y cuando este líder de opinión tiene una mirada sesgada, tiene una mirada que es más mercantilista, comercializadora, pues se desvía un poco esa función de informar. Entonces, ¿por qué surge eso? Porque no tenemos las ideas claras, porque pensamos que la libertad de expresión nos lleva a faltas de respeto, porque pensamos que la libertad de expresión es ilimitada
y no es Mm, ilimitada. Tenemos que poner ciertos límites porque podríamos señalar también que mi derecho a informar termina cuando afecto la libertad y el derecho del otro, de ese sujeto del cual me hago referencia. Entonces, yo creo que nos falta formación en los medios de comunicación. Muchos de los que ejercen ahora en los medios locales no son periodistas. mm. Son, como tú bien has señalado, son gente de farándula, gente que no tiene claro estos términos de derecho. Por eso es muy importante que los estudiantes, como en tu caso de periodismo deportivo, lleven cursos como legislación en las comunicaciones para que sepamos cuáles son estos límites, Ujú. que no nos creamos los fiscalizadores, los comunicadores que podemos acechar contra toda persona, ¿no? Sino que también tenemos que tener esa exigencia de la verdad, ese interés público, fíjate, público, no privado, el interés público, y también la proporcionalidad de nuestras declaraciones o nuestros adjetivos calificativos, ¿no? Que a veces empleamos de una manera irresponsable. Claro, perfecto. ¿Y por qué usted cree que es importante para un comunicador que tenga conocimiento sobre la ley de radio y televisión y sus códigos de Precisamente ética? porque los códigos de ética, precisamente para saber por dónde nos manejamos, ¿no? Ujú. Hasta dónde podemos llegar. Estos códigos de ética, como te decía, las empresas lo Claro, establecen, claro. las instituciones lo establecen. Sin embargo, no hay que olvidar también que hay en la Constitución de nuestro país, el artículo 2, inciso 4, habla de la libertad de expresión, la fundación o la creación de medios de comunicación. Los códigos de ética lo que hacen es tomar estos lineamientos Ujú. reconocidos por la Constitución, por ser nosotros sujetos de derecho, porque tenemos libertad y voluntad, pero esta libertad ya sabemos con los límites que debemos manejarnos. Los códigos nos permiten recordar cuáles son nuestros comportamientos dentro de. Perfecto. Y nosotros podemos darnos cuenta que hay muchos conductores que no cumplen con los códigos de ética porque precisamente no están informados, no lo han estudiado y todo eso, ¿no? ¿Tú crees que debería hacerse un filtro para todas estas personas que ingresan a conducir un programa, ya sean no solo de farándula, sino noticiero también? Sí, una vez escuché que ahora, pues, un periodista tenía que ser un influencer, ¿no? Y lo que buscan en los medios. Venderse, ¿no? Sí, es influencers, personas que no son líderes o líderes de opinión, necesariamente. Un influencer no es un líder de opinión. Un líder de opinión tampoco es un influencer, porque no No siempre va... tuitea, no siempre lo va a hacer, ¿no? Son pocos realmente. Entonces, cuando nosotros ponemos frente a cámara un personaje que no tiene la formación técnica ni ética sobre las comunicaciones, estamos cometiendo un error garrafal, ¿no? Si esta persona tiene ciertos conocimientos, por ejemplo, tenemos a abogados en la televisión, ¿no? Como Rosa María Palacios, tenemos a Federico Salazar, tenemos a ver, bueno, ¿cómo se llama? Beto Ortiz, que no terminó la carrera. Philip Butters no es periodista, pero hacen la labor de periodismo. Ellos siempre ponen en letritas chiquitas, no soy comunicador. Sin embargo, el estar frente a una cámara Claro. nos lleva a una responsabilidad increíble. Yo recuerdo en la clase de un profesor mío de Derecho a la Información, que nos hablaba que cuando el comunicador como sujeto emisor dentro de este proceso de la Ujú. comunicación, como sujeto emisor, no da una información con responsabilidad, con ética, con objetividad, con la imparcialidad, no confronta las fuentes, este receptor va a estar desinformado. Y por lo tanto, nuestro acto de informar que tácitamente nos ha Ah, sí. delegado el público va a ser un acto de injusticia, Ujú. de desinformación. Exacto. Entonces, es importante hacer una selección de personajes que no solamente revelen, que tengan cierto seguimiento en las redes, sino que tengan conocimiento, que tengan técnica y que tengan ética. Son los tres, creo, elementos importantísimos para desarrollar un programa con un alto nivel, ¿no? En comunicación se refiere. Sí, es algo que lamentablemente aquí en el país aún está en encontrarse, ¿no? No hay muchos programas que nos puedan ofrecer esa calidad de comunicación que varios buscamos, ¿no?
Así es. Y fíjate, cuando no encontramos esa calidad, hay programas como en el Canal 7 que Ujú, tienen programas muy culturales, pero la ujú. gente no los ve, hay un bajo rating, no supera el 2%. ¿Y eso a qué se debe? Que estamos acostumbrados Estamos mal pues a la formados. curiosidad, al morbo, a una prensa tal vez medio sensacionalista o amarillista, o que nos tenga, como decía, narcotizados, ¿no? Como Laswell que en nos un hubieran meeting, formado para ser así, ¿no? exacto, exacto. Entonces, lo que hablaba Laswell, Harold Laswell, que habla una comunicación más conductual o conductista, nos hablaba de cómo nos movíamos como masa, ¿no? En cambio, cuando pasan los años, en el funcionalismo ya nos hablan de que tenemos intereses. Y tú, por ejemplo, y yo sintonizamos aquel canal con el cual nos sentimos mucho Exacto. más cómodos, o porque van con la línea, van con mis principios, O con el mis tipo de valores. información que buscamos y todo, ¿no? Exactamente. Aunque como comunicador yo te recomiendo ver los diferentes Claro, programas para más tener una general, ¿no? visión y tener tu propia opinión, ¿no? Siempre Sí, ser muy crítico. Así perfecto. es, Jorge. Eso ha sido todo, Silvia. Muchísimas gracias por la entrevista, de Gracias a verdad. ti. Ha sido muy fructífera. Te juro que he Ya. aprendido bastante contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y saludos para todos tus compañeros. Cuídate Gracias. mucho.